¿Puedes levantar una camioneta con tus manos? Me imagino que no. Pero permíteme presentarte al forzudo original de la naturaleza, el océano, que lanzó rocas de 700 toneladas como si fueran guijarros durante un megatsunami que golpeó a África hace miles de años. No fue solo un mal día en la playa. Este megatsunami fue tan poderoso que hizo que los tsunamis de Indonesia de 2004 y Japón de 2011 parecieran salpicaduras de piscina infantil. Para darte una idea de lo aterradores que ya son los tsunamis comunes, el de Japón produjo olas de 40 metros de altura. El tsunami del Océano Índico fue un poco más pequeño, pero se cobró más de 200.000 vidas en varios países. Ahora, imagina algo mucho peor. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que olas tan grandes eran solo ciencia ficción. Pero luego encontraron estas enormes rocas, gigantes pedazos de piedra arrojados lejos hacia el interior, e hicieron los cálculos. Resulta que solo unas olas de alrededor de 250 metros de altura podrían haber llevado a cabo ese tipo de vandalismo rocoso. ¿Y el culpable? Un volcán que se desmoronó al caer al océano y desencadenó uno de los tsunamis más poderosos que la Tierra haya visto. Por lo general, se culpa a los terremotos submarinos por los tsunamis. Son causados por las placas tectónicas y sus constantes colisiones. Pero, ¿y los volcanes? También tienen potencial para generar tsunamis. En 1883, por ejemplo, un volcán de Indonesia llamado Krakatoa estuvo erupcionando durante 6 meses sin parar hasta que explotó y se escuchó hasta en Australia. Esto desencadenó muchos tsunamis, algunos de casi 30 metros de altura. Sin embargo, eso fue como meter un dedo del pie en el agua en comparación con el gran chapuzón del megatsunami. En tiempos antiguos, el volcán que se desmoronó durante el megatsunami era enorme y no solo se desmoronó. Perdió un pedazo que tenía 10 veces el tamaño del monte Everest. 10 montes Everest. Era como si la Tierra quisiera ver qué sucedía si arrojáramos una montaña al océano solo por diversión. Era tan inmenso que cuando todo el lado del volcán cayó de golpe en el Atlántico, formó olas que podrían cubrir 3 veces la Estatua de la Libertad. También destruyó una isla a más de 50 kilómetros de distancia. El volcán detrás de esta escena digna de una película de Michael Bay se llamaba Fogo, ubicado, como no podía ser de otra manera, en la isla de Fogo. Esta isla es básicamente un único volcán que emergió del mar gracias a un punto caliente de magma, un lugar en el océano donde una gran cantidad de magma escapa y entra en erupción, como un volcán submarino. Con el tiempo, este magma se enfrió y se apiló como panqueques hasta que, ¡voilá! Tras 7 grandes erupciones, la isla salió del océano como si estuviera jugando al escondite. ¡Sorpresa! ¡Es un volcán! Pero la dramática entrada de Fogo también era una bomba de tiempo. Verás, cuanto más crece un volcán, más pesa, y si no hay suficiente magma dentro de él para sostenerlo, todo puede colapsar. A veces, no hace falta mucho. Un pequeño terremoto, algo de erosión o simplemente una base inestable hecha de sedimento blando puede desencadenar un colapso. Es como un tipo muy alto tratando de mantener el equilibrio sobre un montón de canicas. Fogo tenía todos los ingredientes de la mala suerte. Demasiado alto, demasiado pesado y construido sobre un suelo blando. Y se pone peor. A medida que el volcán se hace más pesado, comienza a aplastar el magma que está debajo. Esa lava no puede subir, así que se cuece allí abajo, espesándose lentamente como una sopa que se deja en una hornilla demasiado tiempo. Los gases se acumulan, la presión aumenta y en algún momento, ¡boom! Es la versión volcánica de comer demasiados burritos y luego intentar contener un estornudo. Esta presión tan potente y el desequilibrio pueden desencadenar lo que se llama un colapso lateral, que en términos científicos significa, ¡ups!, la mitad del volcán acaba de caer al océano. Eso fue lo que sucedió con Fogo. La mayoría de las islas volcánicas que se formaron de esta manera han desaparecido, pero Fogo está muy viva y activa. De hecho, su última erupción fue en 2014, y considerando que estalla cada 20 años, será mejor no viajar a la isla Fogo alrededor del 2034.
Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que solo las grandes y voluminosas islas volcánicas podían colapsar de esta manera. Pero nuevas investigaciones indican que incluso las más pequeñas y delgadas, como los Danny DeVito del mundo insular, tampoco están a salvo. El asunto es que las pequeñas islas volcánicas solo parecen estables por su escasa masa. Es como si Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger se resbalaran en el hielo. La caída de Arnie podría causar más caos, pero Danny podría salir volando. Y esos pequeños colapsos importan. Pensemos en Santa María, una pequeña isla que es unas 170 veces más pequeña que Hawái. Ha colapsado múltiples veces, no porque quisiera, sino porque básicamente está sobre migas húmedas. Su fundamento es sedimento marino suelto y, para empeorar las cosas, está justo al lado de la falla de las Azores Orientales, donde 3 placas tectónicas se encuentran para sus enfrentamientos diarios. Esta falla es responsable de muchos terremotos e incluso de algunos tsunamis que ocurrieron en Lisboa en el pasado, así que puedes imaginar lo que es vivir justo encima de ella. Cada vez que el volcán de Santa María entra en erupción y crece, también se hunde. Pero cuando una porción se derrumba, vuelve a salir a flote como una boya. Esta montaña submarina que se convierte en isla y luego vuelve a montaña submarina es como una montaña rusa que aparece y desaparece en el océano, como un submarino jugando al escondite. Y con cada aparición viene la posibilidad de un tsunami. Otro volcán con problemas de confianza es el Pacaya, ubicado en Guatemala. Entre 2011 y 2013, los científicos observaron movimientos extraños en el suelo, pequeños desplazamientos que sugerían que algo debajo se estaba inquietando. En efecto, en 2014, el Pacaya hizo erupción. Afortunadamente no colapsó, pero ese riesgo aún persiste, en especial si el magma queda atrapado como sucedió con Fogo. Las consecuencias podrían ser explosivas, literalmente. De hecho, hace unos 1000 años, el Pacaya tuvo un colapso que envió avalanchas de escombros a 25 kilómetros de distancia. Desde entonces, se ha reconstruido como un fénix ardiente, pero podría desmoronarse de nuevo. Por eso, los vulcanólogos se obsesionan con las más pequeñas oscilaciones. No es paranoia si la montaña realmente podría caer. Bien, tal vez estés pensando: de acuerdo, pero eso fue en el pasado. Seguramente ese tipo de colapso de megatsunami no puede volver a ocurrir, ¿verdad? Pues bienvenido al siglo XXI. Islas como Hawái, La Palma en España y varias partes del Caribe están asentadas sobre el mismo tipo de cojín geológico propenso a los desastres. Todo lo que se necesita es la combinación adecuada. Cimientos sueltos, pendientes empinadas, tal vez algo de magma atrapado y ¡boom! Colapso del flanco. De hecho, ya ha sucedido recientemente. En 2018, Anak Krakatau, el volcán hijo del célebre Krakatoa, perdió una gran parte durante una erupción. Causó un tsunami, aunque fue más incómodo que devastador. Como un volcán que perdió sus pantalones en el escenario. Vergonzoso, pero superable. Pero eso es solo un juego de niños comparado con los verdaderos sucesos impactantes de la historia. El colapso de la isla Ritter en 1888 fue tan intenso que la isla literalmente se hizo más baja. Pasó de medir más de 600 metros de altura a solo 140 metros. Pero el poseedor del récord es la legendaria megaola de la bahía de Lituya en 1958, cuando un terremoto de magnitud 7,8 provocó un deslizamiento de tierra que envió una ola más alta que el Empire State Building rugiendo a través de Alaska a velocidades de autopista. Lo extraño es que solo 5 personas perdieron la vida. Sin embargo, por otro lado, la senda de destrucción que dejó atrás aún puede verse hoy, incluso desde el espacio. El derretimiento de glaciares y casquetes polares también puede provocar el colapso de volcanes. Cuando se derriten, hay una súbita disminución de presión sobre la corteza terrestre que puede desestabilizar volcanes enteros. Esto se llama rebote isostático. Es como quitar repentinamente una silla de debajo de alguien que ha estado sentado tranquilamente durante siglos. Además,
Aquí hay algo en lo que probablemente nunca pensaste que te preocuparías durante tu escapada a la isla. Algunas islas volcánicas se expanden hacia afuera a medida que la lava se derrama en el mar y crean plataformas inestables conocidas como deltas de lava. Estos deltas pueden colapsar sin previo aviso, llevándose de vuelta al océano la tierra recién formada y a veces también a los turistas. En ese caso, es mejor mantenerse alejado de la tierra recién formada y humeante. Así que la próxima vez que estés relajándote en una isla volcánica en la playa pensando, ¡vaya! Este lugar es un paraíso. Recuerda que también podría ser una bomba de tiempo geológica con un toque dramático. Desde bolas de cañón antiguas del tamaño de montañas hasta deltas de lava sorpresa, los volcanes tienen fama de revoltosos. Ahora, olvídate del Kraken y de los monstruos de las profundidades. Lo sé, es difícil, pero inténtalo. Y también puedes olvidarte del Triángulo de las Bermudas y otras anomalías marinas. No son nada comparadas con las olas gigantes, enormes muros de agua que aparecen de repente y desaparecen igual de rápido en la superficie del mar. El poder destructivo de este fenómeno fue un misterio para la humanidad durante mucho tiempo. Pero parece que los científicos han resuelto este secreto. Una ola gigante es una ola que supera al menos el doble a todas las olas que la rodean. Si te imaginas el océano mundial como un videojuego, entonces las olas normales son tus oponentes. Pero la ola gigante es el jefe final. Durante siglos, cientos y miles de barcos han desaparecido durante sus viajes. La gente ha inventado muchas leyendas sobre qué causaba los desastres marinos, monstruos marinos, anomalías submarinas, sirenas. Pero hoy, los científicos cada vez están más convencidos de que las olas gigantes son la causa principal de los naufragios extraños y los barcos desaparecidos. Algunos creían las historias de marineros sobre olas anómalas, mientras que otros no. Pero nadie podía probar su existencia. Sin embargo, todo cambió en 1995 cuando un muro gigante de agua de 26 metros de altura se estrelló contra una plataforma petrolera frente a la costa de Noruega. Las olas alrededor de este monstruo medían 12 metros de altura. En otras palabras, la ola monstruosa era del tamaño de un edificio de 9 pisos, y las vecinas medían unos 4 pisos de alto. La plataforma petrolera no fue destruida, pero la ola demostró que podía causar daños considerables a cualquier estructura. Inmediatamente después de eso, la gente empezó a estudiar el fenómeno de las olas gigantes. Sin embargo, al principio, en lugar de respuestas, los científicos obtuvieron aún más preguntas. Entonces, ¿qué tiene de misterioso este fenómeno? Sabemos cómo funcionan las olas normales. ¿Cuál es el problema para descubrir la naturaleza de las gigantes? Bueno, de hecho, la diferencia entre ellas es enorme. Las olas costeras normales son muy predecibles. Se forman por el viento y el terreno irregular del fondo marino. Dependiendo de la profundidad, el terreno, la distancia a la costa y la fuerza del viento, el tamaño y la velocidad de la ola aumentan. Estas olas son seguras. Si no son grandes, puedes surfear. Si son grandes, las verás con anticipación y saldrás corriendo del agua, como yo. Las olas gigantes, desafortunadamente, son casi impredecibles. Pueden aparecer de repente, incluso durante un mar en calma. Aparecen no solo en la línea costera, sino también en mar abierto, como un alto acantilado de agua. Las condiciones para la aparición de estos monstruos son muy caóticas. Cuando varias olas combinan su energía en una sola, se crea una ola gigante. Pero este proceso no se puede predeterminar ni predecir. ¿Cómo se forma esta energía? ¿Cómo se libera y cuánta de esta energía se necesita? Las preguntas son demasiado complicadas. Ahora, para intentar averiguarlo, puedes colocar una boya especial con sensores que escanean datos de las olas en el agua. Luego necesitas esperar a que aparezca la ola gigante, y no sabes si va a pasar o no. Afortunadamente, sucedió frente a la costa de la isla de Vancouver. Este monstruo, que fue llamado la ola Ucluelet, era 3 veces el tamaño de las olas circundantes y tenía una altura de 18 metros. Fue una de las olas gigantes más enormes jamás registradas. ¿Y crees que esa boya con sensores ayudó a determinar la naturaleza de las olas gigantes? Por supuesto que no. Solo mostró los datos de la ola. Para resolver el misterio, un grupo de científicos de la Universidad de Melbourne fue a la Antártida. Y esta vez, lograron encontrar algo.
Trajeron el equipo más moderno para estudiar las condiciones meteorológicas en el agua. Instalaron cámaras estéreo potentes en el rompehielos SA Agulhas 2 y obtuvieron imágenes tridimensionales de la superficie del océano. Ahora, las observaciones mostraron que la formación de olas gigantes comenzaba cuando las olas pequeñas eran más susceptibles al viento. Es decir, olas de varios tamaños y direcciones se encuentran con el viento, lo que hace que varias olas pequeñas se combinen con una grande. Crece más rápido usando esta energía recibida. Esto no es solo una combinación de olas, sino también su efecto físico entre ellas. Los científicos llaman a esto efectos no lineales. Para acercarse más a la solución, los científicos también usaron la teoría de Stokes de cuarto orden, que habla de interacciones más complejas de las olas y su acumulación de energía. La teoría no ayudó mucho, pero hizo todo el estudio más extraño. Los científicos se dieron cuenta de que las olas pequeñas se alimentaban entre sí. Luego algunas olas se volvían más grandes que el resto y se llevaban toda la energía. Este proceso se llama inestabilidad de modulación y explica por qué las olas gigantes aparecen tan de repente, como si salieran de la nada. Aún así, los científicos admiten que incluso esta información no es suficiente para explicar completamente estas olas gigantes. Ahora, para resumir, demasiado tarde. El viento empuja las olas más jóvenes juntas, haciendo que crezcan más alto y aumentando su velocidad. Una ola roba la energía del resto y ¡boom! Aparece una ola gigante enorme, que se ve desproporcionadamente grande comparada con las otras. Golpea un barco, una plataforma petrolera o la superficie del océano y derrama toda esa energía. Y eso es todo. Silencio otra vez. La existencia de tal fenómeno ha convencido a los científicos de que las olas gigantes son la causa de muchos naufragios en el mar. Ahora, en serio, piénsalo tú mismo. Cuando un barco se mete en una tormenta, el capitán lo reporta por radio y hace registros en la bitácora. Pero cuando un barco desaparece de repente del radar sin ninguna advertencia sobre mal clima, entonces podría haber encontrado una ola gigante enorme. No están atadas a ningún lugar en particular. Son repentinas e impredecibles, y esto las convierte en uno de los mayores peligros del océano. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo se pueden proteger los barcos, las playas y las estaciones de producción petrolera? ¿Cómo predecir la aparición de una ola? Bueno, la respuesta es correlación cresta-valle. Suena increíblemente difícil, pero en realidad es simple. La parte más alta de la ola es la cresta. La parte más baja de la ola es el valle. La idea es medir qué tan estrechamente se relacionan las crestas con los valles. Con una correlación fuerte, las olas se forman en grupos densos. Hay varias olas regulares y una o dos grandes en el centro. Estas condiciones son ideales para la aparición de una ola gigante. Ahora, parece obvio que los científicos deberían usar algunos instrumentos para medir los valles y las crestas en las olas. Parece bastante complicado, pero de hecho, estas correlaciones de cresta a valle se pueden estudiar observando el clima y las corrientes. Los científicos esperan poder predecir la aparición de olas gigantes usando los mismos sistemas que necesitan para predecir el clima. Así que puedes respirar tranquilo. Parece que estamos a salvo. ¿O no? No. Dado cómo está cambiando el clima de nuestro planeta, los científicos esperan un aumento en la altura de las olas en el Océano Pacífico Norte. Esto contribuirá a la aparición de olas gigantes enormes, incluso más grandes que las que la gente observó frente a la costa de Noruega. ¿Qué tan grandes? ¿1,5 veces? ¿2 y 3 veces? Bueno, mejor siéntate. Los científicos realizaron estudios experimentales y descubrieron que estas olas pueden ser 4 veces más grandes de lo que se pensaba anteriormente. ¿Podría la ola de 26 metros de altura registrada en 1995 ser 4 veces más alta? Es difícil de creer, pero imaginémoslo teóricamente. Una ola gigante con una altura de 104 metros. Puede aparecer en medio de una tormenta. Esto es más que la altura de la Estatua de la Libertad desde el pedestal hasta la punta de la antorcha. Una ola gigante así puede arrastrar cualquier barco bajo el agua en un segundo y destruir fácilmente una estación petrolera. Puede lanzar al Kraken o al Megalodón fuera del océano como un muñeco de peluche. Pero, ¿en qué se diferencia de un tsunami? Bueno, un tsunami nace durante la actividad sísmica en el fondo marino. Tal ola crece, gana velocidad y luego se estrella contra la costa. Es predecible y puedes verla desde lejos.
Así que esperemos que los científicos puedan predecir la aparición de olas gigantes con anticipación y advertir a los barcos que no naveguen hacia la zona de riesgo. Las personas comunes que viven en pueblos costeros y se relajan en la playa también están en riesgo. En el futuro, tendrán que mirar no solo el pronóstico del tiempo, sino también el riesgo de olas gigantes. Un tsunami que golpee las principales ciudades en o cerca del mar Mediterráneo y en la parte noreste del Océano Atlántico no es una cuestión de si, sino de cuándo. Es aterrador y surrealista pensar que lugares como Cannes o Barcelona podrían verse repentinamente azotados por una enorme ola. Pero el hecho es que las costas europeas se encuentran en áreas tectónicas activas. Solo alrededor de 10% de todos los tsunamis en el mundo ocurren en el Mediterráneo y ha habido al menos 290 en esta área desde 1600 antes de la era común. A pesar del número relativamente bajo, este fenómeno ha causado numerosos desastres devastadores a lo largo de la historia de Europa. En 1755, un terremoto de magnitud 8,5 con epicentro al oeste-suroeste del Cabo de San Vicente provocó un tsunami que destruyó gran parte de Lisboa, la capital de Portugal. Unos 40 minutos después del terremoto, una enorme ola arrasó con el puerto y el centro de la ciudad, avanzando rápidamente por el río Tajo. El fenómeno fue tan rápido que varias personas a caballo tuvieron que galopar hacia terrenos más altos para evitar ser arrastradas. Y eso fue solo el comienzo de una pesadilla, ya que dos olas más aterradoras golpearon Lisboa justo después. Un desastre como este es similar a lo que vemos en el Océano Pacífico varias veces por siglo, pero en el Atlántico es muy raro. Se espera que este tipo de gran tsunami ocurra cada 3 o 5 siglos, pero ahora podría suceder mañana. Marsella, en Francia, Chipiona, en España y otras ciudades están en la lista de ubicaciones importantes que podrían inundarse pronto, con aproximadamente un 100% de posibilidad de ser golpeadas por un tsunami en los próximos 30 años. Las estadísticas muestran que la ola probablemente será de más de 1 metro de altura. Sé que no suena mucho, en especial porque cuando pensamos en tsunamis, imaginamos olas aterradoramente altas, como la que golpeó la bahía Lituya en Alaska. En ese caso, la ola tenía más de 518 metros de altura. Pero debemos recordar que incluso las olas de solo 50 centímetros de alto pueden ser peligrosas para los nadadores, porque no solo importa la altura del tsunami, sino también el flujo y el movimiento del agua, sin mencionar las inundaciones que pueden dañar playas, puertos y calles. Si la costa tiene un pequeño puerto y el malecón es excepcionalmente bajo como en Cannes, este desastre natural podría ser mucho más peligroso. Tsunamis de alrededor de 2 metros de altura pueden levantar coches del suelo, mientras que olas más pequeñas pueden crear muros de agua que viajan a 65 kilómetros por hora. Además, existen estos eventos menores que tal vez no arruinen todo, pero que aún pueden costar una fortuna. Por ejemplo, grandes bancos de arena que se mueven en el fondo del océano, como las dunas de arena que cambian en los desiertos. Pueden dañar los oleoductos o cables submarinos para internet y comunicaciones, y eso termina costando millones de dólares a empresas y gobiernos. Es por eso por lo que las organizaciones como la UNESCO están preocupadas por la posibilidad de que un tsunami peligroso golpee Europa pronto, así que están haciendo todo lo posible para prevenir escenarios apocalípticos, como lo que sucedió en 2004 cuando un terremoto frente a la costa de Sumatra, Indonesia, causó olas de más de 30 metros de altura en las comunidades costeras, resultando en más de 200.000 vidas perdidas.
Y no olvidemos 2011, cuando un terremoto frente a la costa de Tohoku, Japón, provocó un tsunami que llegó a unos 9,5 kilómetros tierra adentro y causó un gran accidente nuclear en una central eléctrica a lo largo de la costa. Más de 16,000 personas perdieron la vida en esa tragedia y el evento resultó en miles de millones de dólares en daños a la infraestructura. Estos desastres fueron un gran llamado de atención y hemos avanzado mucho desde 2004. Hoy estamos mucho más seguros, en gran parte porque el sistema de alerta de tsunamis es altamente efectivo para detectar esta peligrosa situación con rapidez. A diferencia de muchos otros fenómenos naturales, un tsunami puede ser anticipado. Quizás solo tengamos unos minutos para actuar, pero si todos sabemos qué hacer, se pueden salvar muchas vidas. Y en la mayoría de las partes del mundo, las sirenas se utilizan comúnmente para alertar a la gente sobre tsunamis. Para activar la sirena lo antes posible, las alertas iniciales de tsunami generalmente se basan solo en datos sísmicos. Primero, los especialistas reciben información sobre un terremoto. Las ondas sísmicas viajan aproximadamente 100 veces más rápido que los tsunamis, por lo que tienen suficiente tiempo para analizar los datos y determinar si el terremoto podría haber generado un tsunami y si deberían emitir una alerta inicial. En los centros de alerta de Estados Unidos, por ejemplo, los científicos generalmente emiten alertas iniciales dentro de los 5 minutos posteriores a un terremoto. Si se sospecha un tsunami, estas alertas también pueden incluir información sobre los tiempos de llegada de las olas, acciones recomendadas e impactos potenciales. Pero dar la alarma no es suficiente. Para salvar vidas, las comunidades costeras también necesitan ser entrenadas para responder rápidamente y de la mejor manera posible. Por eso la UNESCO produjo este programa llamado Tsunami Ready, dirigido a capacitar a las personas que viven en áreas costeras en riesgo sobre cómo actuar en caso de un evento de tsunami para el año 2030. La idea es ayudar a las comunidades a mantenerse seguras, enseñándoles cómo proteger sus medios de vida y resguardar sus hogares. Ser reconocida como Tsunami Ready por la UNESCO no significa que una comunidad sea a prueba de tsunamis. Por supuesto, es más bien un reconocimiento de que han adoptado todas las medidas posibles para mitigar los riesgos de tsunamis. Así que las autoridades están ayudando a las comunidades a prepararse instalando señales de evacuación, estableciendo procedimientos de seguridad y creando planes para alertar a los turistas, como España, que distribuyó señales de advertencia de tsunamis a lo largo de toda la costa, así como señales que muestran rutas de evacuación hacia terrenos más altos. Y España debe estar preparada. Quiero decir, solo 7 tsunamis han golpeado el país desde el año 365, así que es difícil predecir los efectos de un evento así, pero podrían ser devastadores, considerando que las áreas costeras españolas son tan económicamente importantes. También hay una zona de peligro en la falla de Averroes, debajo del mar de Alborán. Si ocurre un terremoto en este punto, la gente tendrá solo 21 minutos para escapar de un tsunami. La UNESCO también ha establecido 12 centros de alerta de tsunamis, que abarcan Europa también. Esta iniciativa incluye 5 centros ubicados en las regiones del Mediterráneo y en el noreste del Atlántico. Estos centros pueden salvar miles de vidas porque monitorean las perturbaciones oceánicas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Luego, tras analizar la amenaza, envían mensajes basados en el potencial del evento para causar un tsunami. La escala de intensidad va desde sin efecto hasta completamente devastador. Con eso entienden que casi todos los edificios de ladrillo podrían ser demolidos por las olas, y hasta las estructuras de concreto más reforzadas podrían sufrir daños graves.
Hasta ahora hemos hablado principalmente de tsunamis causados por terremotos a lo largo de límites de placas tectónicas convergentes. De hecho, los terremotos han representado más del 80% de los tsunamis desde 1900, pero los tsunamis también pueden producirse por deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas e incluso impactos de meteoritos. Los expertos también están preocupados de que con los cambios climáticos actuales podríamos ver más medio-tsunamis apareciendo en el Mediterráneo. Estos son provocados por condiciones meteorológicas inusuales y pueden afectar cualquier costa que tenga un fondo marino poco profundo. Aunque no sean tan grandes o famosos como los tsunamis causados por terremotos, aún pueden causar daños significativos a la propiedad y poner en peligro a las personas. Por ejemplo, en 2006, un medio tsunami golpeó el puerto de Ciudadela en la isla española de Menorca. Los yates fueron lanzados uno contra otros y luego quedaron varados en el fondo del puerto cuando el agua retrocedió, resultando en daños de decenas de millones de euros. Desafortunadamente, los medio tsunamis en el Mediterráneo tienden a ser más fuertes durante el verano. Así que, si planeas pasar tus vacaciones en Europa, mantente alerta a cualquier señal de olas peligrosas. Si de repente te encuentras con un tsunami moviéndose en tu dirección, recuerda que es el momento de reaccionar. Muévete a un terreno más alto, lo más lejos posible hacia el interior. Presta especial atención a cualquier alerta de emergencia e información y sigue las indicaciones de las autoridades locales. Y lo más importante, no te quedes tomando fotos. Sal de la zona tan pronto como notes cualquier señal de este peligroso evento o si escuchas una alerta oficial de tsunami. Oye, mantente seguro. No un terremoto, sino un megaterremoto podría ocurrir en Japón. Es más aterrador, más grande y más destructivo que los temblores habituales. Sin embargo, el problema es que sucederá bajo el agua, lo que significa que desencadenará un enorme tsunami de 30 metros de altura. Una columna de agua, casi tan alta como un edificio de 10 pisos, se abatirá sobre las ciudades costeras, arrasando con cientos de casas. El flujo de agua puede destruir todo a su paso, como una bola de boliche que derriba bolos. Y luego tal vez otra ola y otra. Cualquier persona que esté en peligro debe estar alerta. ¿Cómo sobrevivir? Lo descubrirás más adelante en este video. Pero primero, averigüemos qué es un megaterremoto. Este es un terremoto con una magnitud de 9 o más. Este fenómeno es muy raro y no depende de la potencia del temblor, sino de la longitud de la falla donde ocurre. Cuanto más larga es la falla, más fuerte es el terremoto. Pero, ¿qué son las fallas? Son grietas en las rocas de la corteza terrestre que se mueven unas con respecto a otras. Imagina un gran rompecabezas donde cada pieza es una placa tectónica gigante. Cuando una parte del rompecabezas se aleja de otra o cuando chocan, es ahí cuando comienzan los terremotos. Si la falla entre las partes es larga, entonces la magnitud del terremoto es grande. El megaterremoto más grande que se ha registrado ocurrió el 22 de mayo de 1960, en Chile. La falla tenía más de 1.500 kilómetros de largo. Y ahora, un megaterremoto similar puede ocurrir bajo el agua. Así fue como todo comenzó. El año pasado, el 8 de agosto, a las 16:42, ocurrió un terremoto de magnitud 7,1 en el sur de Japón. Los temblores se registraron frente a la costa de la isla principal de Kyushu. Todos estaban aterrados, esperando que apareciera un gran tsunami. Pero, por suerte, enfrentaron solo una pequeña ola. Se desplomó en la costa, pero no destruyó edificios. Alrededor de 15 personas resultaron heridas, lo cual es triste, por supuesto. Pero podría haber sido peor. Parecía que el desastre había pasado. Los residentes respiraron aliviados. Sin embargo, después de eso, la Agencia Meteorológica de Japón envió una advertencia sobre un posible megaterremoto que podría ser increíblemente devastador.
Un terremoto previo de magnitud 7,1 podría ser presagio de una catástrofe inminente, un desastre que afectaría a 250,000 de personas. Tan pronto como la gente escuchó esto, corrieron a comprar comestibles. El aumento en la demanda y un leve pánico llevaron a la escasez de arroz y otros productos básicos. La gente estaba acumulando alimentos y preparándose para lo peor, pero una semana después, la Agencia Meteorológica de Japón canceló la advertencia. Nadie sabe si un megaterremoto y un tsunami ocurrirán en esta región, pero las probabilidades son muy altas. Para comprender la naturaleza de este peligro, debemos sumergirnos bajo el agua en un lugar llamado Fosa de Nankai. Es una falla submarina de 800 kilómetros de longitud que corre casi paralela a la costa pacífica de Japón. Este es el lugar donde se encuentran dos gigantescas secciones de la corteza terrestre: la placa del mar de Filipinas y la placa euroasiática. La placa filipina se está subduciendo y deslizándose lentamente debajo de la placa euroasiática, en la cual Japón se encuentra parcialmente ubicado. Durante este movimiento, las placas se atascan, acumulando energía. Luego, cuando se mueven y vuelven a alinearse, liberan una poderosa ráfaga de energía. Y esta energía es capaz de provocar uno de los terremotos más potentes del mundo. Los expertos informan que la probabilidad de un megaterremoto y un tsunami es del 80%. En los últimos 1400 años han ocurrido megaterremotos cada 100 o 200 años en esta región. La última vez que esto sucedió en Japón fue en 1946. Todo el país sintió un poderoso temblor que destruyó 36,000 casas en la parte sur de la isla de Honshu. Cada año, la probabilidad de que se repita este desastre aumenta en un 1%. ¿Y sabes cuántos años han pasado? ¡79! Según los expertos, un megaterremoto de magnitud entre 8 y 9 puede desencadenar un tsunami que inundará pequeñas islas frente a la costa de Japón. Y las áreas con grandes poblaciones en las islas de Honshu y Shikoku pueden quedar inundadas en minutos. Cientos de miles de personas están en riesgo. Puede haber daños por valores de billones de dólares. Según algunos informes, alrededor de 530,000 personas podrían perder sus hogares. Para salvar vidas, el país debe llevar a cabo una evacuación a gran escala. Pero el problema es que nadie conoce la fecha exacta. En general, nadie en el mundo puede predecir cuándo ocurrirá el próximo gran terremoto. En el caso de la fosa de Nankai, puede suceder en unos pocos días, unos años o incluso siglos. Entonces, ¿qué se debería hacer? Prepararse. Japón ha tenido terremotos durante mucho tiempo, por lo que el país ha aprendido a sobrevivir un desastre con pérdidas mínimas. Casi todos los edificios de Japón están equipados con amortiguadores, que son dispositivos que suprimen las vibraciones y hacen que las casas sean más resistentes a los temblores. Además, en las costas de Japón, los residentes han construido barreras largas y altas que no permiten que las poderosas olas lleguen a tierra firme. Japón también cuenta con un avanzado sistema de alerta de terremotos. Es imposible predecir la actividad sísmica poderosa con días o semanas de anticipación, pero es posible detectar pequeños temblores que podrían anunciar un terremoto inminente. Unos dispositivos especiales monitorean las señales sísmicas y transmiten los datos a ciertos programas. Luego, estos programas evalúan la magnitud e intensidad de los temblores y envían alertas a los teléfonos. Esto puede brindar segundos e incluso minutos preciosos para que los habitantes lleguen a tiempo al refugio más cercano. Estos sistemas también se utilizan para reducir la velocidad de los trenes y detener el trabajo en las fábricas, hospitales y edificios de oficinas. Es mucho más seguro para un conductor de tren reducir la velocidad durante un terremoto que avanzar a toda marcha. Pero, ¿qué pasa si estás en la calle y no puedes escuchar los mensajes de tu teléfono? ¿Cómo actuar en caso de desastre? Esto cuenta no solo para Japón, sino también para cualquier lugar donde pueda ocurrir un tsunami o un terremoto. Para sobrevivir a un tsunami, debes prepararte mucho antes de que llegue una gran ola. Es muy importante tener buenas relaciones con los vecinos. Sé amistoso con ellos, ayúdalos y trátalos bien.
En momentos de problemas o desastres, es beneficioso contar con personas con las que tienes una buena relación. Ellos pueden ayudarte a salir de una situación difícil y tú también puedes ayudarlos a ellos. Sé amable y compasivo con las personas. De esta manera, es mucho más fácil sobrevivir a cualquier desastre. Prepara una mochila con lo necesario de antemano. Incluye un botiquín de primeros auxilios, comida enlatada, linternas, una radio a pilas y agua embotellada. Todo esto no solo salvará tu vida, sino que también ayudará a otras personas en apuros. Si sientes que comienza un terremoto, busca refugio de inmediato. Si estás en casa, intenta apoyarte contra una pared cerca del centro del edificio o métete debajo de muebles pesados y firmes como un escritorio o una mesa. Mantente alejado de las ventanas y puertas principales. Y nunca uses el ascensor. Si estás en la calle, no te acerques a líneas eléctricas ni a objetos que puedan caer. Durante un tsunami, debes subir lo más alto posible para evitar ser arrastrado por el agua. Mantente lo más lejos de la costa que puedas y no bajes hasta que estés seguro de que no hay peligro. Pero, ¿cómo puedes enterarte de que una ola se aproxima si no recibiste la advertencia? Cuando un tsunami se acerca a la costa, escucharás un rugido similar al retumbar de un tren o un avión que pasa. Si no hay una elevación cercana, entonces intenta llegar a los pisos superiores. Debe ser al menos el tercer piso. Pero tiene que ser un edificio que pueda resistir un tsunami, como una casa hecha de concreto. Si no hay edificaciones altas de ese tipo cerca, intenta trepar a un árbol robusto. Cuando el desastre termine, mira a tu alrededor y encuentra a quienes puedas ayudar. Escucha los mensajes de los rescatistas por radio o televisión. Si todo está bien, entonces puedes enfrentar las consecuencias. Sí, hay mucho trabajo por delante, pero has sobrevivido y ayudado a otros a sobrevivir. Y eso es lo más importante. El 17 de julio de 1998 comenzó como una tranquila tarde habitual en los pueblos a lo largo de la costa norte de Papúa Nueva Guinea. Luego, a las 5:49 de la tarde, el suelo tembló violentamente. De repente, un terremoto de magnitud 7,0 sacudió la región. Enviaba ondas de choque, las paredes se agrietaban, las casas temblaban y la tierra bajo los pies de los habitantes se desplazaba y retorcía. Duró 19 segundos, a una profundidad de 30,6 kilómetros y parecía un terremoto típico. Y aunque causó algunos daños, no fue el tipo de destrucción que anunciaba el final. Así que la gente fue engañada. Pensaron que había terminado. No sabían que lo peor aún estaba por venir. Luego, algunos aldeanos notaron luces misteriosas. Comenzó con un destello de luz roja a lo largo del horizonte, una estela que parecía fuego. Apareció poco después del terremoto inicial, extendiéndose por el cielo del norte sobre el océano. Brilló intensamente y luego desapareció al instante. ¿Qué podría haber sido? La gente comenzó a especular si era una advertencia sobre algo o solo la luz del sol reflejándose de manera extraña. Pero justo cuando desapareció, le siguió un fuerte sonido retumbante que provenía del mar. Nadie sabía qué significaba eso, y algunos aldeanos fueron a la playa, curiosos por explorar las vistas. Pero lo que notaron allí les heló hasta los huesos. El océano lucía extraño. El agua no estaba tranquila. Se agitaba, burbujeaba y hervía de una manera inquietante y antinatural. Entonces lo vieron. Una ola enorme formándose en la distancia, acercándose hacia ellos con velocidad terrorífica. El pánico se propagó como un incendio. La gente trepó a los árboles, empujó botes hacia la laguna, con la esperanza de escapar del monstruo que se aproximaba. Sin embargo, desafortunadamente, ya era demasiado tarde. La primera ola golpeó con una fuerza inimaginable y arrasó pueblos enteros en un instante. Los escombros estaban esparcidos por todas partes. Los árboles fueron arrancados de raíz. Edificios se desplazaron hasta 49 a 61 metros tierra adentro. Incluso décadas después, no se puede acceder a algunos de estos pueblos afectados por carreteras.
Al mismo tiempo, surgió otro fenómeno extraño. Muchas personas describieron un resplandor rojo en la cresta del tsunami, como si la ola llevara fuego en su cima. Describieron un brillo inquietante a medida que la ola se acercaba a la costa. Un matiz profundo y sobrenatural, visible incluso desde lugares lejanos como Aitape. Y esto fue solo el comienzo. 2 oleadas más siguieron en rápida sucesión. La segunda fue la más aterradora, de 10 a 15 metros de altura. Para cuando el océano finalmente retrocedió, la costa era irreconocible. Después de que las olas devastaron todo y dejaron a pueblos enteros en ruinas, el cielo ofreció un último espectáculo. Los sobrevivientes describieron un resplandor amarillo o amarillo rojizo que iluminaba el cielo sobre el océano. Un hombre, que sobrevivió al trepar a un árbol, vio el resplandor que permanecía sobre el horizonte, extendiéndose hacia la dirección de Arop y Aitape. En Malol, las hermanas de la misión miraban hacia el mar y estaban asombradas por la calma surrealista del agua dorada. Estaba tan quieta como el vidrio e iluminada por este resplandor sobrenatural. Este era tan intenso que iluminó todo el paisaje devastado. Afortunadamente, esto les permitió a los sobrevivientes empezar a buscar a sus seres queridos desaparecidos. Muchas personas creían que estas luces eran sobrenaturales, una especie de presagio. Este evento terminó siendo catastrófico, repentino e impredecible. La Real Fuerza Aérea Australiana respondió de inmediato y envió aviones con suministros de ayuda. Las personas comenzaron una investigación. ¿Qué causó exactamente este desastre? Resulta que este tsunami no fue como la mayoría de los otros. Las olas de un tsunami son muy diferentes de las comunes. Usualmente, imaginamos grandes olas que rompen cerca de la playa. Pero primero, pueden parecer como si el agua se alejara de la costa. Mantente alerta, porque este es un signo de advertencia. El agua volverá muy rápidamente y se elevará como una marea masiva, a menudo con una fuerza devastadora. Rara vez vienen solas, a menudo llegan en serie y destruyen todo a lo largo de la costa. Ocurren cuando una gran cantidad de agua en el océano o en un gran lago es desplazada de forma repentina. Las principales causas suelen ser los terremotos, que ocurren cuando las placas tectónicas de la Tierra se desplazan sin previo aviso bajo el océano. Estas empiezan a elevar o bajar el fondo marino, lo que empuja el agua sobre ellas y causa olas enormes. Sin embargo, este tsunami en Papúa Nueva Guinea fue completamente diferente. Al principio, los científicos pensaron que fue causado por el deslizamiento de las placas tectónicas australiana y del Pacífico una contra la otra. Pero resultó que el terremoto en sí no fue el problema. De hecho, fue bastante pequeño. Sin embargo, había desencadenado un deslizamiento de tierra submarino masivo. Cuando el fondo marino se desplazó, empujó una cantidad enorme de agua. Las olas alcanzaron casi 15 metros de altura, como un edificio de 4 pisos. Así fue como nos dimos cuenta de que incluso pequeños terremotos pueden provocar tsunamis enormes a través de deslizamientos submarinos. Lo que es aún peor es que tsunamis como estos pueden ocurrir con poca o ninguna advertencia, simplemente porque las alarmas de terremoto no se activan. Pero, ¿qué hay de ese burbujeo y hervir del agua que la gente vio? Resulta que era la liberación de gases submarinos. Bajo el fondo del océano hay bolsas de gas atrapadas en los sedimentos. Por ejemplo, metano, que se encuentra a menudo en campos de petróleo y gas. O sulfuro de hidrógeno, un gas que huele a huevos podridos. Durante el terremoto, es probable que el lecho marino se haya agrietado o desplazado, lo que podría haber liberado estos gases en el agua. Esto causó burbujeo o efervescencia. Es posible que el agua se haya calentado en algunas áreas. La gente mencionó que las olas se sentían calientes e incluso les irritaban la piel. Los químicos en el agua probablemente empeoraron las cosas. Estas erupciones de gas también podrían haber contribuido a fortalecer el tsunami. Quizá fueron ellas las que aflojaron los sedimentos que provocaron el deslizamiento submarino o empujaron el agua hacia arriba cuando el gas escapó. Es como agitar una botella de refresco.
Si la presión se libera de repente, causa una gran reacción. Pero, ¿y las luces extrañas? Bueno, eso es más complicado. Existe un fenómeno llamado luces de terremoto. Ocurren en todo el mundo. Destellos, resplandores o efectos similares a la aurora. Aunque generalmente son de color blanco azulado o incluso multicolor. A veces, estas luces duran segundos y en otras ocasiones hasta decenas de minutos, en cualquier momento de un terremoto. Si nos basamos en su descripción, entonces el primer destello rojo pudo haber ocurrido debido a la electricidad. La corteza terrestre está llena de cuarzo y cosas similares que pueden liberar electricidad bajo presión. Cuando el terremoto sacudió el suelo, toda esa electricidad viajó hasta el aire. Los gases de antes podrían haber ayudado aquí. Podrían encenderse o interactuar con partículas cargadas en el aire, lo que hace las luces aún más brillantes. A medida que la ola continuaba agitando la arena, las rocas y los escombros, la intensa presión y el movimiento podrían haber liberado más chispas. Eso podría haber provocado las luces como de fuego en el crestón de la ola que la gente notó. Finalmente, la luz amarilla pudo haber sido todos estos gases electrificados que ascendían a la atmósfera. El metano y otros gases interactuaron con el campo magnético de la Tierra y crearon algo similar a la aurora boreal. Pero estas son todas especulaciones. La parte más desgarradora de esa historia es que la tragedia en Papúa Nueva Guinea se podría haber evitado. Los científicos sabían que el tsunami se acercaba, aunque llegó antes de lo que esperaban. La primera ola golpeó entre 10 y 25 minutos después del terremoto, aproximadamente 5 minutos antes de lo que indicaban los modelos. Eso significa que comenzó en algún lugar cercano a la costa. La razón por la cual nadie evacuó a tiempo fue sencilla. La población local no tenía un sistema de alerta de tsunamis, ni siquiera el conocimiento suficiente sobre tsunamis para comprender que un terremoto podría causar uno, o por qué el agua se comportaba de manera extraña. Cosas así no han sucedido en Papúa Nueva Guinea en más de 60 años. Pero esto fue una llamada de atención. De esta inmensa tragedia surgieron lecciones y resiliencia. Un año después del desastre, todos los lugareños supervivientes vieron un documental que explicaba lo sucedido y les enseñaba qué hacer si volvía a ocurrir. Este esfuerzo salvó vidas, porque la historia se repitió. Un terremoto y un tsunami similar impactaron la isla cerca de Vanuatu en noviembre de 1999. Pero esta vez, los aldeanos estaban preparados. Recordaron lo que habían visto en la película. En lugar de entrar en pánico, actuaron rápidamente. Y, por suerte, se salvaron cientos de vidas. Ahora, los sistemas de alerta están en todas partes de las áreas desarrolladas. Pueden enviar alertas a las personas mediante sirenas, mensajes de texto o transmisiones en cuanto se detecta un posible tsunami. Imagínalo. Una pared de agua se estrella contra la orilla. Es tan alta como un edificio de 10 pisos y tiene una cima espumosa. Esa es la imagen mental que todos tenemos de los tsunamis. ¿Pero es correcta? Y si lo es, ¿por qué los surfistas más temerarios no intentan montarlas? Después de todo, se trata de olas gigantes rogando ser dominadas. ¿Acaso les temen a las alturas? ¿A la velocidad? ¿Eligen vivir? ¿No quieren estrellarse contra un edificio cuando esas cosas lleguen a la orilla e inunden las calles? Pero se supone que aman los riesgos. ¿Y no sería genial que tú, con las mejillas sacudiéndose contra el piso, lograras montar ese tsunami y entrar a tu departamento en un 10º piso? No olvides dejar la ventana abierta cuando salgas a la playa. Pero ya en serio, ¿de dónde sacaría alguien la idea de surfear un tsunami? Ya sé de dónde, de las películas. De todas esas cintas que retratan a los tsunamis como olas monstruosas. Es como si recortaran una ola de una típica película de surfistas, la pegaran en otra escena y la agrandaran. No olvides el filtro gris y azul. ¡Listo! Nuestra cinta de tsunamis y desastres naturales está lista. Los cineastas se ocuparán de omitir los detalles. En realidad, la diferencia entre los tsunamis y las olas que se pueden surfear es tan ridículamente grande como la ola de esa película que está a punto de devorar un rascacielos. Es posible surfear una ola enorme, siempre que sea del tipo típico, y esas olas surfeables hasta pueden llegar a ser más grandes que los tsunamis.
Algunos surfistas las montan todos los años, pero hablaremos de eso en un momento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el tipo correcto de ola y un tsunami? En el surf, cada ola tiene una cara o pared. Se trata del punto perfecto que el surfista busca para montar la ola. Es como bajar por una colina en snowboard, solo que no estás unido a la tabla y siempre hay una avalancha detrás de ti. También podría haber tiburones debajo de tus pies, esperando a limpiar lo que quede de ti cuando te caigas. Ay, lo siento. Eso fue un poco aterrador. Surfear es divertido, pero los miraré desde la orilla. Gracias. Los tsunamis no se parecen en nada a eso. Imagínalos más bien como una marea gigante que aparece en cuestión de minutos. Sí, es probable que el agua se eleve entre 10 y 20 metros más de lo normal, pero no lo hará en la forma de una ola, con sus necesarias paredes. Más bien se parecerá a una colina de agua que avanza. Piénsalo como lava gigante viajando hacia la orilla, solo que más rápido. No, más rápido. Espera, ese es aún más aterrador que los tiburones. Mejor olvídalo. Para que una ola normal y surfeable aparezca, solo necesitas que el viento sople. Sin embargo, los tsunamis son el producto de fenómenos bastante inusuales, como terremotos y erupciones volcánicas subacuáticas. Esos fenómenos liberan una fuerza que luego produce el tsunami, y no siempre son más grandes que las olas normales, pero sí son mucho más poderosos. Por eso, cada vez que aparecen suelen provocar desastres. Cuando un terremoto submarino tiene lugar, genera cantidades increíbles de energía que literalmente golpea el agua. Esa energía tiene que ir a algún lugar, y ese lugar es la orilla, en la forma de un tsunami. Es más, la próxima vez que estés lavando los platos en casa y quieras divertirte un poco, puedes crear tu propio mini tsunami. Simplemente sumerge toda tu mano y muévela hacia arriba y abajo. Por más que la muevas poco, verás que se forman ondas en la superficie. Esto es lo que sucede en el océano tras un terremoto, pero a una escala mucho más grande. Los tsunamis ganan velocidades increíbles a partir de los movimientos del fondo oceánico y pueden alcanzar los 320 kilómetros por hora. O sea que esas cosas impactan contra la orilla tan rápido como una flecha en el aire. Bueno, por eso hablaba de mejillas sacudiéndose contra el viento, mientras montas esa desafiante ola. Hablando en serio, para cuando llegan a la costa están lejos de esa velocidad. Pierden mucha energía al encontrarse con el ascenso del fondo oceánico cerca de la orilla y con cualquier obstáculo en su camino. Para cuando surfees hacia el interior de tu departamento, estarás viajando a menos de 50 kilómetros por hora. Tal vez desacelere, pero la ola crece a medida que se acerca a la orilla. Los megatsunamis son esos monstruos de 30 metros que te llevan a tu departamento en un 10º piso. La altura promedio de un tsunami normal es de solo 3 a 10 metros. Sí, solo. Compara eso con una ola normal de surf. Suelen tener 2 metros de altura y solo alcanzan unos 20 kilómetros por hora. Por esa razón, los tsunamis tienen la velocidad y el tamaño suficientes como para provocar grandes daños. Pero las olas aptas para surf no son pan comido. También pueden ser muy peligrosas. Al igual que los tsunamis, las olas que genera el viento se elevan cuando golpean un obstáculo submarino cerca de la orilla. Ese obstáculo, que puede ser algo como una cadena submarina de montañas o un arrecife de coral, es la fuente principal de peligro para los surfistas. Si no tienen cuidado, serán arrastrados a lo profundo, donde se encuentran los arrecifes. Además, golpear el agua no se siente precisamente como una palmadita en la espalda después de un buen trabajo. Muy bien, ya entendí, no se puede surfear un tsunami. Pero estamos en el territorio de lo hipotético, donde las reglas no aplican y mi imaginación corre libremente. Vamos a divertirnos un poco y aceptar ese desafío. Primero lo primero. Como el tsunami no es una ola normal, necesitamos hallar una manera de convertirlo en un fenómeno apto para surfear. Ya sabes, necesitamos que de alguna forma tenga una pared. Algo que podría ayudarnos es un obstáculo artificial bajo el agua, especialmente diseñado para reducir la energía monstruosa del tsunami. Lo siento, perderemos parte de esa velocidad épica, pero necesitamos que se eleve. El obstáculo debe ser una estructura enorme, pero lo suficientemente profunda como para que nuestro surfista no se golpee la cabeza ni se resbale. Muy bien, tenemos que tomar otras medidas de seguridad, como un equipo resistente. Los típicos trajes de surf están hechos de neopreno, un material flexible que te protege del frío y te ayuda a mantenerte a flote.
Pero qué suerte tienes. Acaba de aparecer una nueva tecnología, un traje capaz de resistir la mordida de un tiburón. En cierto sentido es como los chalecos de Kevlar. Todas las pruebas han demostrado que no puede ser perforado con objetos afilados y evita que los huesos se rompan. Lamentablemente los moretones de los impactos son inevitables. Después de todo, vamos a surfear sobre un tsunami. Por último, la tabla. Si montar una ola normal es todo un desafío para tu sentido del equilibrio, estar de pie sobre la tabla mientras montas un tsunami podría resultar imposible. Recuerda que todo esto es hipotético. Agreguemos unos estabilizadores a esta chica mala. Muy bien, ya estás listo. Estás listo, ¿cierto? No te acobardes ahora. Vamos, otras personas ya han hecho esto. Lo hacen todo el tiempo en Nazaré, Portugal. Bueno, no es que surfeen sobre tsunamis, claro, pero los profesionales de las olas grandes viajan ahí todos los años para desafiar las famosas olas de Nazaré. Y este tsunami de 10 metros que estás a punto de montar es un cachorrito comparado con la ola más grande sobre la que se haya surfeado. Medía 22,4 metros, lo que supera a 2 postes de teléfono. El surfista brasileño profesional Rodrigo Coxa estableció esta marca en 2017. Maya Caveira es la responsable del récord femenino, tras haber conquistado una ola de 20,7 metros en 2018. Y no creo que sea lo último que escuchemos al respecto. En ocasiones las olas de Nazaré pueden alcanzar los 30 metros. La razón por la que las olas son tan grandes ahí se encuentra bajo la superficie del océano. Este lugar tiene uno de los cañones submarinos más grandes de Europa. Presenta una longitud de 230 kilómetros y una brecha de 5 kilómetros de profundidad en el fondo del mar, que expulsa cantidades increíbles de energía sísmica y produce olas enormes que alcanzan la orilla. Ese cañón triplica la altura de las olas de ahí. Pero en esa región también hay unas fuertes corrientes oceánicas y olas de viento muy poderosas. Es una tormenta perfecta para los surfistas que aman los verdaderos desafíos.